Hoy tengo el gran gusto, el placer de poder platicar con una mujer también migrante, ya lleva varios años viviendo aquí y recientemente ella fue electa como concejal del distrito Louis Riel del barrio Mercé Hochelaga Maisonneuve aquí en Montreal. Y le doy la bienvenida a Alvestela Zúñiga Ramos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio que has creado para mujeres como yo que somos inmigrantes y para poder contar nuestra historia. Me parece una idea excelente y me alegra poder colaborar contigo. No, muchas gracias a ti por darme tu tiempo. Ya iniciaste este nuevo, ahora sí que este nuevo proyecto personal, pero también profesional, que es ser una concejal aquí, conseller aquí en Montreal, y que trae consigo mucho peso, ¿no? Y mucha Ujú, responsabilidad, ujú. y ya nos estarás hablando de esto. Pero antes de llegar a esta culminación de entrar a la vida política, a la escena política aquí, me gustaría saber cuándo emigras y por qué emigras aquí a Canadá. Yo llegué aquí a Canadá a los 15 años de Colombia, mi país natal, de la ciudad de Cali, en Colombia. Mi papá vino a Canadá a hacer un doctorado en filosofía en la Universidad de Ottawa. Él viene con una beca y nosotros venimos con mi mamá y mi hermano a acompañarlo durante la estadía que él va a tener aquí en Canadá. Y la idea al principio era llegar y poder acompañar a mi papá y también tener la oportunidad de vivir en Canadá y de poder aprender otro idioma. Nosotros llegamos, yo no tenía ningún conocimiento del francés ni del inglés y pudimos empezar a estudiar francés, que la idea era hacer la transición hacia la parte francófona y luego de un tiempo de mi transición que pude aprender el idioma, yo terminé mis estudios secundarios y yo obtuve una beca para poder quedarme como estudiante extranjera, pero becada en la Universidad de Ottawa. Ujú, Entonces mi familia se devolvió al tiempo que mi papá terminó su doctorado y yo me ujú. quedé haciendo mis estudios en relaciones internacionales y lenguas modernas a los 18 años. Los 15 años es una edad difícil en la que Ujú, el centro de tu vida son los amigos. ¿Cómo ujú. fue para ti? Bueno, desprenderte de tus amigos en Colombia, entrar a una sociedad y aprender costumbres, nuevos códigos, dinámicas sociales, sin francés, sin el inglés. ¿Cómo enfrentas este primer reto como un adolescente, no? Ujú. Yo creo que la verdad fue bastante difícil salir de Colombia. Yo no quería irme de la ciudad, puesto que yo iba a terminar el bachillerato en Colombia y tenía planes e ideas de entrar a estudiar eh, periodismo en la universidad pública o en universidades de Colombia. Cuando yo llegué acá, pues sí fue, la verdad fue un shock porque a nivel de las culturas, Ottawa es una ciudad que a pesar de todo es multicultural y el encontrarse con diferentes personas y no poder expresar sus pensamientos, porque no maneja uno el idioma, fue bien complicado, porque yo siempre he sido una persona que ha sido extrovertida, que le ha gustado ocupar cargos de liderazgo, entonces me tocó llegar a una escuela en donde había un curso de francización y muchos de los niños que estaban conmigo nunca habían ido nunca habían estudiado, venían de campos de refugiados, y entonces fue, por un lado, pues la dificultad del idioma, por otro lado, el dejar el Colombia en un momento en que estaba a punto de culminar mi bachillerato y por el otro lado, pues el encuentro multicultural con diferentes culturas, con diferentes lenguas y también con diferentes realidades a nivel internacional que pues yo no había visto, no había experimentado de manera tan personal. Ujú. Y pues por otro lado, el clima que en Canadá pues es tan complicado aprender a vivir con diferentes estaciones, con el invierno. Entonces eso fue un cóctel pues de diferentes circunstancias a las cuales uno tenía que integrarse. ¿Por qué decides tú quedarte aquí en Canadá y no regresar con tu familia?
Pues la verdad, cuando yo llegué, tuve la oportunidad de, por un lado, experimentar lo que es el aprendizaje de los idiomas. Ujú, Me enamoré mucho del francés y mi idea era aprender inglés después. Me di cuenta que estando aquí en Canadá era como estando, digamos, estar en Canadá, en las circunstancias en las que yo estaba, era como poder viajar a través del mundo sin salir de una ciudad. Entonces ujú, me gustó mucho la idea del multiculturalismo, me gustó mucho la idea de aprender diferentes idiomas, me impactó mucho la calidad de vida también que se tiene que digamos que por primera vez en mi vida tuve una tomé conciencia de lo difícil que es ser mujer en Latinoamérica, lo difícil ujú, que es ser mujer en Colombia y en esa época aún más, yo creo que se está avanzando, pero ujú, en esa época aún más ujú, y como puse, digamos, traté de pesar, digamos, de equilibrar las cosas y de entender y dije, no, yo creo que aquí podía tener oportunidades que desgraciadamente Colombia no me ofrecía en esa época y lo digo con tristeza porque la verdad ujú, no es fácil emigrar y la verdad no es ujú, fácil tener que tomar esa decisión de estar lejos de su familia y sobre ujú, todo irse de un país que yo siempre he querido tanto y que respeto tanto y del cual me siento tan orgullosa. Pero yo creo que fue una ujú. decisión para mejorar, digamos, las oportunidades de vida y también por otro lado, porque me apegué mucho a la idea del multiculturalismo y la calidad de vida en Canadá. ¿Y te enfrentaste como mujer migrante a discriminaciones, a, a obstáculos que te hicieran esto más difícil? A ver, la verdad, yo creo que cuando yo llegué, la experiencia pues fue más de aprender el idioma, estuve Ujú, protegida por la familia, estuve rodeada pues de gente que ya había hecho el proceso de inmigración, entonces fue más fácil y tuve una buena, una buena acogida a nivel de mis profesores en francés y todo eso. Yo creo que la idea de lo difícil vino después, lo difícil vino sí, una vez que mi familia se fue, que yo me quedé sola, ujú, y lo difícil vino una vez que yo empecé a ejercer mi carrera y a darme cuenta que estaba entrando en lugares de poder, como se dicen, o en lugares a los que normalmente no tenemos acceso. Entonces, en ese momento en que yo empiezo a acceder a mi puesto de abogada, que empiezo a trabajar, que empiezo a ocupar puestos que normalmente los latinos, por diferentes razones no ocupamos, ujú, en Montreal, en ese momento es que me di cuenta que era más difícil. Y quizás lo que era más difícil era no tener modelos, el no tener un referente de poder ujú, decir, yo voy a ser como, quiero algún día, pues en esa época cuando yo estaba decidiendo estudiar, que decidí estudiar derecho, quiero ser como tal juez, que es latina, porque no había. Entonces, digamos, a mí me tocó encontrar mis referentes a través de modelos del exterior. Por ejemplo, yo empecé a leer el libro de Sonia Sotomayor, que fue la primera jueza latina en Estados Unidos y de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y para mí eso fue un modelo. Me apegué al ujú, modelo de ella, me apegué al modelo de Michelle Obama, pero no encontraba yo en mi propio contexto ujú, día a día mujeres que estuvieran teniendo, digamos, que hubieran logrado lo que yo quería lograr en ujú, esa época. ujú. Te vienes a Montreal a estudiar entonces derecho. ¿Por alguna razón en particular te llamó más volver a hacer una inmigración ahora regional, pero Ujú, dejar Ottawa y venir acá, que también, aunque son pues dos provincias muy pegadas, ujú. sí, sí son muy diferentes culturas. Hay una diferencia de cierta manera Sí. cultural, ¿no? Pues la idea, digamos, cuando yo empecé a estudiar relaciones internacionales, mi idea era entrar a estudiar derecho y siempre he querido estudiar derecho. Ok. Pero la verdad, en esa época la beca no me cubría el gasto de entrar a estudiar derecho en Ontario porque es mucho más caro. Entonces Ujú, yo hice la carrera en Ontario y yo la verdad averigüé en esa época de manera muy inocente, con mucha ilusión, cuál era la mejor universidad o cuáles eran las mejores universidades en Canadá para poder estudiar derecho. Y yo me acuerdo que uno de mis profesores
profesores me dijo que la Universidad de McGill tenía un programa que era muy interesante porque era un programa combinado en derecho común y en derecho civil y que era un programa bilingüe y que era una de las mejores universidades en derecho del país. Entonces yo dije, bueno, pues ahí quiero estar, quiero entrar a esa universidad porque quiero recibir los dos diplomas, porque quiero, Ujú, y empezó la lucha porque normalmente, digamos, ahora ha mejorado las cosas, pero pues en la época la gente me decía que era muy difícil para una latina entrar ahí, que era complicado, que era muy difícil. Entonces, para mí se volvió como, digamos, un reto ujú, que quería llevar. Entonces, yo termino mi carrera en Ottawa ujú, y fue un proceso difícil porque yo tenía que mantener una beca a un ujú, promedio alto y al mismo tiempo tenía que trabajar para poder eh, sobrevivir, para poder ujú, pagar mis gastos. Y entonces yo empecé a trabajar con abogados en el campo del Ministerio de la Justicia y todo eso para como confirmar que sí era mi vocación. Y cuando termino mi carrera, yo decido aplicar, con el deseo de aplicar a McGill, yo me vengo para Quebec y hago en ujú. Quebec mi proceso de inmigración, mi proceso de inmigración como residente permanente, como residente permanente bajo el procedimiento de trabajador calificado. Ujú, Entonces, en ese momento yo llego acá y hago mi proceso y continúo trabajando con abogados a nivel de todo lo que tiene que ver con refugiados, con todo lo que tiene que ver con la inmigración, mientras yo misma voy trabajando en mi proceso de inmigración personalmente, porque yo presenté mi expediente y luego pues me aceptan en la Universidad de McGill, que era pues el sueño que yo tenía desde los 19 años y empiezo mi carrera en McGill. Entonces, para resumirte, yo te diría que era, por un lado, por el deseo de entrar a McGill, por la carrera que yo quería estudiar, por el programa, y pues por el otro lado también por la idea de cambiar de ciudad, de vivir en una ciudad diferente. Ya llevaba 8 años en Ottawa, y quería experimentar también una ciudad netamente francófona ujú. y con una cultura donde había más, digamos, más multiculturalismo. Sea, ¿de dónde nace el querer implicarte en la política y de pronto brincar y no quedarte como solo abogada y Ujú, quizás aspirar a ser juez, ujú, ¿no? Lo que me ujú. hablabas hace rato, Ujú. ¿no? O sea, la idea, yo empecé, digamos, cuando yo empecé a estudiar derecho, lo hice, digamos, de manera, con la idea, ¿no? Siempre de poder participar y siempre tuve la idea también de lo que pudiera hacer con Colombia, la idea de que de pronto yo podía Ujú, crear un puente entre Canadá y Colombia y trabajar de manera internacional, pues mi primera carrera fue así. Empiezo yo a estudiar, empiezo yo me gradúo de la facultad y empiezo a practicar en oficinas privadas. Y cuando yo estuve en McGill, cuando yo estuve en Ottawa, yo creo que estuve muy, muy concentrada en mis estudios y en ciertas causas. Salgo yo al mundo pues como abogada, siendo una de las únicas latinas que se graduó en mi año. Yo creo que de inmigrante yo era una de las únicas que se había graduado en mi facultad de Derecho. Tomo conciencia de lo que es ser latino en Canadá por primera vez. En el sentido de que me doy cuenta de las dificultades que yo voy a empezar a experimentar a nivel de mi carrera. Empiezo a practicar y me doy cuenta que en todos los lugares en donde yo llego, que sea a la corte, que sea a un gabinete, a una oficina de abogados, soy la única, no hay nadie la única o no hay nadie que se parezca a mí o no hay nadie ujú, que haya pasado por lo que yo pasé. Y me empiezo a cuestionar, me empiezo a preguntar, porque estaba en todas maneras en el 2015, 2017, y me empiezo a preguntar por qué cuando miro mis jefes no hay un jefe que sea de segunda generación latino, por qué cuando miro o inmigrante, por qué se repiten siempre los mismos patrones ujú, de comportamiento. ujú, Entonces eso me empiezo a cuestionar, empiezo a mirar y a analizar cómo funciona la ciudad, empiezo a leer mucho más sobre el racismo sistémico, a experimentar mucho más ese racismo a nivel de los lugares en donde estoy, porque pues ya uno empieza a romper ese equilibrio que se encuentra a nivel social, en que ujú, digamos los latinos en ciertas sociedades ocupan trabajos de limpieza, porque el trabajo no es deshonra, pero igual para mí no era la idea, sino la idea era como decir que podamos acceder, que ujú, podamos escoger ujú, ciertos puestos y saber cómo ujú, se puede llegar allá. Entonces empiezo a tomar conciencia de las dificultades que se encuentran y me involucro pues a analizar el sistema de político municipal, me empiezo como a preocupar de una manera más académica y mientras voy trabajando en derecho, ejerciendo mi carrera en derecho profesional y administrativo.
Y ahí es que me doy cuenta en 2017 cuando están las elecciones de la que es ahora otra vez alcaldesa y miro que no ganó nadie o que no había nadie en su equipo que viniera de otro país o que fuera de un origen, que tuviera un origen segunda generación o tercera generación y me espanta la Ujú, idea de pensar que estamos en una ciudad con 40% de inmigrantes, sino ujú, más, con gente de segunda generación. Me espanta tener ese sentimiento de que no se está progresando y sigo con ese análisis, llega la pandemia y en la pandemia me pregunto también cómo puedo ser más útil, porque ujú, hubo tanto movimiento en Montreal, tantas cosas que pasaron y empiezo a cambiar como de perspectiva de lo que quiero hacer con mi carrera y empiezo a tomar conciencia de que nos quejamos mucho, de que sí hay problemas y hay dificultades, pero también de que como tenías esa impresión de que no habíamos participado o no sentía que era partícipe del cambio. Entonces ujú, empiezo a desear ser partícipe de un cambio y ahí empieza mi búsqueda por la manera en que lo puedo hacer. Y llegó la oportunidad de trabajar con el partido Ensemble Montréal, ujú, como, digamos, asistiendo a los concejales que estaban ya ahí en ese mandato. Y después de trabajar con ellos, te diría yo, 3 meses, 4 meses, me ofrecen la oportunidad de presentarme como concejal a las elecciones. ujú, Y yo, digamos, tomo la oportunidad con mucho respeto y con mucha responsabilidad, ujú. entendiendo lo que puede significar, porque en ese momento no había en el consejo de la ciudad ninguna persona de origen latino. Pero ¿a qué crees que se deba? O sea, ¿se debe porque realmente está habiendo una transformación en la sociedad? De aceptar, integrar a estas minorías visibles, a los latinos, o es porque la política, los políticos, ¿no? Los partidos de pronto encuentran que pueden hacer uso o recurso de eso para hacerse, pues de pronto ganar, ¿no? Ujú, ujú. Yo creo que en el 2017 pues hubo una conciencia social que se hizo cuando se miró el consejo. Yo creo que llegamos a un momento en que en que se hizo una crítica hacia el partido principal, se hizo una crítica hacia la falta de diversidad y eso por un lado. Yo creo que también por el otro lado pues está la idea de que el mundo está cambiando y yo creo Ujú, que hubo muchos movimientos, una toma de conciencia en Montreal sobre lo que significa el racismo sistémico. Yo creo que a ese nivel se hizo un análisis en Montreal y hubo un análisis que salió a nivel de la ciudad de lo que eso ujú, significaba. Entonces yo creo que una concertación, que se hizo un diálogo que se abrió en donde vino gente de diferentes orígenes, a ujú, hablar sobre lo que significaba ser inmigrante de primera, segunda generación en Montreal. Y yo creo que todo eso ayudó también a darse cuenta que, pues el primer paso es llegar a esas posiciones para poder hacer un cambio. ujú, Ahora, yo creo que tenemos en este momento, por ejemplo, hay dos latinas en el consejo, ujú, está la señora Blanco, estoy yo, también digamos, tenemos la primera mujer que es presidente del Consejo Ejecutivo en la ciudad, que es de origen, es afrodescendiente. Eso es importante, pero yo creo que ahorita el reto es saber hacia dónde nos vamos con todo eso. Es saber si de verdad en estas posiciones en las que tenemos podemos lograr, más allá de la imagen, hacer cambios fundamentales y tener un impacto real sobre la sociedad. Y yo creo que eso es lo importante para mí. No solamente el hecho de que se diga, Alba es la primera colombiana en el Consejo de la Ciudad de Montreal, pero también que se ujú, diga que el trabajo que yo hice es un trabajo de calidad y que se diga que eso abrió la puerta a un cambio, a ideas, porque la idea es llegar a la mesa y la idea de tener diversidad, y no solamente diversidad en términos de cultura, sino en términos también de orientación sexual, en términos de discapacidad, ¿sí? Porque la diversidad tiene muchos, en términos de edad, ujú. hay muchos, diferentes formas de diversidad. Sí. La diversidad es muy diversa. Entonces, de poder llegar a una mesa y de tener una conversación que sea mucho más constructiva, de poder aportar, porque yo llego con mi experiencia como abogada, pero también yo llego con mi experiencia como inmigrante, como Ujú, mujer latina, como, sí, todas esas experiencias de discriminación que yo haya podido vivir, de dificultad de acceder a ciertos empleos, todo eso
va, digamos, de una manera u otra, va a estar en mi discurso, va a ser parte del trabajo que yo voy a hacer. Y eso tiene que ser tiene que ser tiene que ser sí, una razón para transformar, Ujú, porque hay cosas de las cuales uno va a hablar que de pronto van a ser incómodas, pero que es necesario presentarlas en la mesa. Entonces ahora, digamos, la pregunta es, hemos llegado hasta este punto en que tenemos un consejo que es el más diverso, más sí, multicultural en la ujú, historia de la ciudad, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es el ujú, impacto que esto va a tener? Entonces es algo ujú, que yo creo que hay que tener paciencia y uno tiene que saber que el cambio no se va a dar en unos cuantos días, unos cuantos meses, pero sí tiene que ver un cambio y tiene que verse el comienzo de ese cambio a nivel de la ciudad. Entonces mi esperanza es esa, mi esperanza y mi deseo y la razón por la que yo voy a trabajar es para que no sea solamente una imagen, sino que ujú. también sea un cambio real. Pero entonces el reto nosotros como sociedad, como comunidades de minorías visibles y siendo latina, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo implicarnos para que Ujú, entonces también siga cambiando? Porque ahorita ya está habiendo cambio, pero ujú. cómo seguirlo empujando y que no quede en eso nada más en un aparador, ¿no? Sí, yo creo que lo importante, vamos a partir de lo básico, ¿no? Yo creo que lo importante es participar en el cambio en la ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? Uno empieza por informarse. Yo creo que por saber cómo funciona la ciudad y lo esencial es votar. O sea, Ujú, lo que, digamos, lo que me pareció muy triste es darme cuenta con la cantidad de gente que no vota a nivel de las elecciones municipales. Es algo que yo sabía, pero cuando tú lo vives a través de una campaña se vuelve mucho más real. Entonces, el ver que hay mucha gente que tenía quejas sobre racismo sistémico, sobre falta de inclusión, sobre problemas a nivel de la economía de la ciudad y que tú te das cuenta que te pasaste tiempo, yo pasé mucho tiempo yo hice, digamos, 7 horas de puerta a puerta al día, hacía 10 horas 4 horas de llamadas al día, el darme cuenta después que mucha gente no salía a votar, es motivo de decepción, porque pues uno se puede quejar, pero si no vota, entonces no ujú, participa. Entonces, yo creo que lo básico es saber que con la ciudadanía viene una lucha que se ha hecho. Cada persona que llega aquí y que obtiene su ciudadanía ha pasado por un proceso que no es fácil, que es estresante, que puede llegar a ser, digamos, difícil emocionalmente, y es un logro del cual mucha gente está contenta, pero al mismo tiempo es una responsabilidad y es algo en lo que uno tiene que participar, porque viene con ello una responsabilidad de poder de votar. Entonces, lo mínimo es salir a votar. Lo mínimo es informarse sobre los partidos políticos, sobre cómo funciona la ciudad. Y después, digamos, eso te da derecho a quejarte, porque yo creo que mientras uno no vote, ujú, mientras uno no conozca, uno no participe, pues digamos, un poco, eh, es como extraño quejarse si uno no participa, si uno no vota. Entonces yo digo, lo que a mí me parece importante es que la gente tome esa conciencia, que también pasa en Estados Unidos, ¿no? En donde el voto ujú, latino puede llegar a traer un cambio inmenso, pero al mismo tiempo, pues la idea es que los latinos no votan, los latinos ujú, no participan, los latinos no conocen, y pues quizás no es tampoco la culpa de la comunidad, porque pues hay muchos obstáculos que se presentan, ujú, pero yo creo que toca empezar a cambiar ese esquema y a participar de manera más activa. Hay consejos a nivel de los barrios, hay, ujú, digamos, organismos en los cuales la gente puede participar, y yo entiendo pues que cuando una persona llega acá con de 3 hijos, 4 hijos, que trabaja en una fábrica, que llega a su casa, no, lo último que puede pensar es en involucrarse más, porque la verdad no le queda tiempo, porque está muy cansado, eso yo lo entiendo, pero por ujú, otro lado, llega un momento en que no tenemos opción. Si queremos que haya un cambio, tenemos que ser partícipes de ese cambio y no podemos esperar que alguien nos cambie, que alguien más lo haga por nosotros. Entonces es una conciencia social colectiva que tiene que desarrollarse a ese nivel para que haya un cambio real, porque es lo ujú, único que nos garantiza. Y también no es solamente por los mismos latinos, sino por la sociedad que nos acogió, porque, digamos, la idea mía no es solamente llegar al consejo y representar a los latinos, no, sino llegar al consejo y representar a la gente que votó por mí y crear un puente y que la gente se dé cuenta en este país, en esta ciudad, que nosotros llegamos también a ser futuro y que ujú, podemos acceder a puestos importantes y hacer un buen trabajo.
y que podemos hacer un trabajo de calidad y que se borren los esquemas de los tipos de empleos a los que podemos acceder y de lo que somos y de los estereotipos que se tienen con respecto al latinoamericano. Es importante que se sepa que somos profesionales, que podemos llegar a tiempo, que podemos hacer un trabajo de calidad, porque Ujú, a veces esa imagen no es la imagen que se tiene del latino, desgraciadamente, a pesar de que en general se trabaja muy fuerte, ujú. no es la misma. Tomando este ejemplo de el señor que trabaja Ujú, muchas horas en una fábrica, que llega a su casa y que ujú, quizás no habla ni el francés ni el inglés, ujú, y esta información está de las plataformas de los partidos está en ujú, inglés o en francés, ¿no? ujú, Entonces, no te llega y no lo entiendes, no lo comprendes, se vuelve un ujú, poco difícil, ¿no? El ujú. acceso al idioma también es un gran impedimento, ¿no? Sí. Para poderte desarrollar y entender Ujú, y tal vez ser capaz de entonces eh, ir a votar o ir a implicarte un poco más. ujú. Ujú. Sí, o sea, yo creo que no hay que poner todo, hay diferentes tipos de inmigrantes, cada persona tiene una Ujú, experiencia particular y la idea no es juzgar, digamos, la experiencia de cada persona, sino ser consciente de las barreras que se pueden ujú, presentar ujú, a nivel de la integración. Yo creo que para mí fue más fácil aprender el idioma porque yo llegué más joven y tuve acceso, digamos, a los cursos de francización. Yo no ujú, puedo ujú, comparar mi experiencia a la experiencia de una persona que llega más tarde en su vida, que llega con una responsabilidad familiar y que no tiene la oportunidad que yo tuve quizás de dedicarse a estudiar 6 meses francés como yo lo pude hacer. Pero más sin embargo existen programas de francización que son de ujú, francés que son interesantes en la ciudad. Yo creo que exige un esfuerzo que es casi ujú, que sobrehumano el ujú, poder llegar a tener todas esas responsabilidades familiares y a nivel de la educación, pero la verdad yo creo que es la única alternativa que hay. O sea, aquí no se puede exigir tener información en español, tener información en otros idiomas, porque la verdad la ciudad, el país es bilingüe y la ciudad es ujú, francófona. Entonces, a ese nivel se complican las cosas. ujú, Y como hay gente que exigiría servicios en español, hay gente que exige servicios en mandarín, hay gente que entonces empieza a complicarse las cosas. La lengua común es el francés y ese es el pacto, digamos, social que uno hace cuando uno llega acá. A ujú, pesar de que uno, a pesar de que sea difícil, uno llega con esa conciencia de que ujú, llega a un país en donde se habla un idioma distinto, de que llega a una ciudad en donde la lengua es el francés, de que llega a una ciudad en donde el contexto es complicado, porque en Quebec se ha luchado mucho por la protección del francés. Entonces, querer, digamos, pedir, digamos, que hayan otros idiomas que compitan, es que haya una competencia entre idiomas es complicado y es contraproducente y es algo que yo digo que uno sabe cuando uno llega. Entonces yo sé que es ujú, difícil y no quiero juzgar la experiencia de cada persona y tomo conciencia del privilegio que yo tuve de aprender el francés tan temprano, pero al mismo tiempo está la idea de que desgraciadamente si no se adquiere un conocimiento del idioma, aunque sea básico o intermediario, es muy difícil acceder a puestos a puestos o a equivalencias. Entonces la primera parte está en eso, en trabajar y quizás ahí hay un trabajo que pueda hacerse con el gobierno, que eso es algo que yo ujú, en lo que yo quiero, pues no me corresponde a nivel del consejo, pero es algo que yo quiero promover y ujú, es la importancia de una integración a través del idioma que ujú, se haga de manera real. ujú, Y ujú, también ujú, crear programas que permitan, yo había pensado, por ejemplo, proponer que a través del curso de francés que hacen muchos inmigrantes cuando lleguen aquí, se proponga unas salidas hacia al Consejo de la Ciudad, en donde se les exponga cómo funciona, en donde se les muestre cómo se vota, cuáles son los diferentes lugares, porque digamos, la ciudad funciona de una manera muy compleja. ujú, Entonces, si desde temprano cuando se recibe a la persona, se explica cómo funciona la ciudad ujú, y cuándo se vota y cuáles son la manera en que puede participar, eso puede tener un cambio. Entonces, yo creo ujú. que eso se puede integrar a nivel de los cursos de francés. Vi que estuviste activa en las redes sociales. Ujú, Eh, ¿qué, no sé si con esto tuviste más acercamiento con los jóvenes, ujú, este, y no sé si también tuviste comentarios que pudieran haber sido de pronto más polarizados, ¿no? Y comentarios que a veces llegan a ser hasta dolorosos. Y sí, sí, cómo lo manejas? Porque
porque en las redes, pues obviamente nos ibas informando de tu día a día, cuando salías a hacer de puerta en Ujú, puerta, ¿no? ujú. Hacia de votar y etcétera. Sí. A ver, para mí, digamos, la incursión en las redes sociales es bastante reciente. Yo soy una persona que normalmente manejaba mi vida de manera muy privada, Ujú, tenía, digamos, una cierta apatía hacia las redes sociales por mi carrera también como abogada, que en ujú, general es una carrera que requiere cierta discreción y mucho profesionalismo. Entonces, para mí las redes sociales tenían como ese aspecto de ser algo que es más utilizado por medios de comunicación o algo así. Empiezo yo en política y me doy cuenta que no tenía opción, en el sentido de que ujú, yo tengo en mi sector, la mitad de la población es gente mayor con la cual a la cual tenía que acceder a través del teléfono, a través del puerta a puerta, tenía que ujú, físicamente ir o a través de periódicos locales. Y también me doy cuenta que existe también una mayoría de gente, digamos, el resto de la gente que utiliza mucho las redes sociales y empezó tratar de comunicarme con ellos de otra manera. Entonces, digamos, era la idea de tener redes sociales activas para que la gente supiera quién era yo, por quién iban a votar. Y esa era, digamos, la segunda razón por las cuales yo las activé. La tercera razón era porque para mí era importante, independientemente de los resultados que iba a tener en la campaña, que se supiera que había una latina, una colombiana, una inmigrante que estaba participando en las elecciones. Era importante que dejar una huella de lo que estaba haciendo y del trabajo que se estaba haciendo. Era importante también ilustrar tanto a la comunidad latina como a las comunidades en general que se puede hacer una campaña positiva, una campaña que se concentra en la gente, que no se concentra en criticar a la parte, a la parte adversa. ujú, Yo creo que traté de hacer en lo más posible una campaña que se concentrara en el ciudadano, con la ujú, idea de que fuera el ciudadano el protagonista y que fuera el ciudadano quien participara principalmente en mi campaña. Y digamos, decidí, digamos, me inspiré mucho de la idea de Humans of New York, que es un fotógrafo que se desplaza en diferentes partes de Nueva York, que se volvió internacional y que él, digamos, habla con la gente y toma fotos y la gente le cuenta su historia. Y para mí, digamos, después de la pandemia, una de las cosas que me impactó fue la soledad en la que viven muchas personas y el deseo que tenía la gente de comunicar, el contacto ujú, humano que era tan importante. Entonces, al llegar a hacer el puerta a puerta, para mí al principio era con un motivo político, pero después también se volvió una curiosidad, se volvió algo interesante conocer a la gente con la que voy a trabajar, a la que represento, y cada vez que tocaba una puerta y que salía alguien, era como que había una historia que contar. Y cuando le pedía permiso a la persona de saber si podía contar esa historia a través de Facebook o Instagram, y que aceptaban, para mí era algo bonito, porque yo quería que la gente se diera cuenta que más allá de un partido político, más allá de una campaña, existen seres humanos con necesidades particulares, y cuando tú pones una imagen es más, habla mucho más la imagen. Entonces, ujú, para mí eso era importante, manejar eso. Y la idea es seguir haciéndolo, seguir manejando las redes sociales de una manera positiva. Ahora, digamos, comentarios negativos en las redes como tal, yo no tuve. Quizás también es porque yo traté de hacer una campaña que fuera mucho más concentrada sobre el ciudadano. Entonces era más difícil criticarme porque no me presentaba tanto yo, sino presentaba a la gente. Entonces era ujú, más difícil y presentaba mis ideas a través de las personas. Ahora, en el puerta a puerta sí tuve comentarios que fueron difíciles. ujú, Me di cuenta que hay mucho trabajo todavía que hacer a nivel de la percepción de lo que es un latino y de la ujú, percepción de lo que los latinos podemos lograr, y tener que explicar y justificar que sí era abogada, que sí había estudiado en McGill, que sí hablaba diferentes idiomas. La gente se sorprendía a veces con la calidad de mi francés, a la gente se sorprendía con el hecho de que yo tuviera las carreras que tengo. ujú, Entonces eso era como difícil, pero también al mismo tiempo mucha gente que fue muy positiva y que me decía, me alegra mucho ver que todo lo que hicimos en Quebec está funcionando, que una persona como tú puede llegar al puesto, acceder al puesto al que estás tratando de acceder. La gente también tuvo ese aspecto muy positivo, porque yo creo que a pesar del racismo sistémico, a pesar de las cosas negativas que hay, es importante hablar también de todo lo que existe, ¿no? De los programas que existen para tratar de facilitar la integración, y que en general la gente en Quebec tiende a ser muy abierta de espíritu, que quieren ujú. te reciben con calidez. Entonces, eso era importante también para mí mostrarlo. ¿Cómo manejas los rechazos?
Digamos que yo estoy acostumbrada, entonces digamos que para mí ha sido pan de cada día, en el sentido de que yo, como te venía diciendo, he tratado de llegar a lugares en donde no hay mucha gente como yo. Entonces siempre al principio se vive un rechazo porque pues cuando tú eres la primera en hacer algo, es difícil para otros de entender. Ujú, Entonces cuando tú se sientas, das una conferencia, por ejemplo, a mí me ha tocado dar conferencias y que nunca habían sido dadas por gente como yo. Entonces, para mí no es algo nuevo, pero y lo vivo como un reto. Para mí es ujú, importante dar un buen, ser embajadora en donde yo vaya pues con respeto, sin querer, digamos, representar a todas las latinas, porque pues yo creo que cada latina es única en sí y pues no es algo que yo quisiera hacer, pero pues sí dejar el nombre en alto y que la gente se dé cuenta que la latina no es una mujer, pues es sumisa, que no tiene educación, sí, yo creo que que puedan darse cuenta que nosotras tenemos, independientemente de nuestra personalidad, tenemos características que hacen que podamos ocupar ciertos lugares importantes también y que hay una calidad humana en todo esto. ¿Cómo, cómo te ha transformado entonces a ti la inmigración, tu identidad? Y yo creo que me ha hecho entender que mis identidades son múltiples, que uno no puede meterse en una cajita, porque digamos, viví 15 años en Colombia, llevo viviendo 19 años en Canadá he vivido en dos lugares, aprendí inglés en Montreal, francés en Ottawa, entonces Ujú, yo, digamos, tengo diferentes experiencias que han hecho que yo sea una persona, digamos, que en diferentes lugares represento diferentes cosas. Entonces, digamos, cuando yo vuelvo a Colombia, mi identidad es diferente. Entonces, no soy ujú, como la típica, como mis amigas que viven en Colombia, que siguieron viviendo en Colombia, pero yo me siento colombiana a mi manera y cuando estoy ujú, en Canadá también me siento canadiense a mi manera. Entonces, yo creo que me hizo dar cuenta que la identidad no es algo fijo, sino que algo que está en transformación constante y que uno tiene que dejar que eso fluya ujú, a nivel de los idiomas, a nivel de la cultura. Y también me di cuenta que los idiomas tienen mucha influencia, pues un idioma es un ujú, pasaporte al mundo y yo vivo mi identidad, soy la misma, pero pues en diferentes versiones dependiendo del idioma que esté hablando y dependiendo del contexto en el que yo me encuentre. Y tengo mi identidad como abogada, tengo ahora mi identidad que estoy desarrollando como política, tengo mi identidad como mujer latina, mujer francófona, mujer anglófona, y todo eso hace parte de mí y aprendo a existir con esa diversidad de lo que yo soy. Y eso me permite también entrar en contacto con otros que tienen experiencias similares. ¿Sí? Con una comunidad anglófona en Montreal, con la comunidad francófona en Ottawa, y empiezo yo a vivir en eso, ¿no? Y dejarlo fluir y saber que va a cambiar, que la que yo soy ahora no va a ser la misma en 5 años y que este proceso político también va a transformar mi identidad y que uno sigue siendo el mismo, pero que uno sigue siendo diferentes versiones de uno mismo dependiendo del contexto en el que se encuentre. y eso también, bueno, habla de que entiendes, ajá, entiendes al otro y entonces también partes del respeto, ¿no? De este respeto que quizás a veces en la sociedad nos falta, ¿no? Nos falta Ujú, entender que el otro puede ser diferente y eso no por las diferentes circunstancias de vida. ujú. Platícame un poquito cómo es este papel de consejera que tienes, ¿qué es para que nosotros podamos entender qué es tu función, qué tienes que hacer? Ujú. O sea, entonces a nivel, digamos, la ciudad está dividida, tiene una alcaldía principal, ¿cierto? Y la ciudad está dividida en 19, lo que se llamaría en Colombia alcaldías menores. Yo hago parte de una de esas alcaldías menores, que está en Mercier-Maisonneuve, que está a su vez dividido en 4 distritos. La ciudad está dividida en alcaldía mayor, alcaldías menores y cada alcaldía menor está dividida en distritos. Yo soy concejala de uno de los distritos, lo que me permite a mí trabajar a nivel local en Mercier-Maisonneuve, a nivel del consejo local, tomando decisiones que tienen un impacto sobre la vida de la gente. Y es interesante porque Mercier-Maisonneuve es casi del tamaño de Sherbrooke. Entonces, eso es un distrito que es una, digamos, una alcaldía menor que es la segunda más grande de la ciudad. Ujú, Yo trabajo a nivel local y trabajo también a nivel central. O sea, yo tengo
tengo, digamos, hago parte del consejo de la ciudad principal y hago parte del consejo local. Nosotros a nivel del consejo de la ciudad tratamos los temas de seguridad, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente de la ciudad, Ujú, el arte, la cultura en la ciudad, el transporte, la limpieza, decisiones de infraestructura. Entonces, quizás la gente a veces piensa que el trabajo que se hace, eh, que la política municipal tiene tendencia a ser aburrida y la gente se interesa más en todo lo que tiene que ver con la política de federal o provincial, ajá, sin darse ujú, cuenta quizás que la política, que lo que tiene que ver a nivel municipal es lo que más afecta el día a día. Pues tú todo el día sales del momento en que tú sales de tu casa y aún estando en tu casa, todas las decisiones alrededor tuyas que te afectan más son las que están a nivel de la ciudad, la calle en la que caminas, la seguridad en la que si hay policías, si no hay policías, los colegios, digamos, la seguridad alrededor del colegio, los parques, todo lo que tiene que ver con el transporte. Y todo eso es lo que es importante que la gente se dé cuenta, que lo que te afecta más es en lo que menos te interesas quizás, y que eso tiene una capacidad de que si te interesaras un poco más y tomaras conciencia de lo que eso te afecta, de lo que te impacta, quizás podrías tener esa idea de querer participar más. Entonces, a nivel de la ciudad, pues está el consejo principal, en donde una vez al mes tenemos nuestras reuniones y se toman decisiones con respecto a la ciudad at large, de manera global. Y luego tenemos el consejo de la alcaldía menor, que también es una vez al mes, en donde se toman decisiones a nivel del distrito mío y a nivel de la alcaldía menor. Entonces, es analizar los expedientes que tienen que ver con las funciones que yo tengo que ejercer, poder votar de manera inteligente, teniendo la información necesaria, participar en los debates, si tengo puntos de vista que quiero hacer valer para representar a mis ujú, ciudadanos, porque los intereses, lo que es interesante es que Montreal es una ciudad muy, muy multicultural, pero al mismo ujú, tiempo cada barrio tiene sus problemáticas que son únicas. Digamos, lo que pasa en el Plateau no es lo mismo que pasa en el Sudoeste, y lo que pasa en el Sudeste no es lo mismo que pasa en Mercier-Chagamaisonneuve. Entonces uno tiene como concejal, tiene el deber de hacer valer la voz de los ciudadanos que uno representa y lo que ellos ujú, necesitan. Quizás la gente en el plató necesita ciertas cosas que la gente en mi sector no necesite y ujú, viceversa. Entonces, por eso es importante estar siempre al tanto de lo que pasa a nivel global de la ciudad, pero también de las particularidades de la localidad en la que uno se encuentra para poder ser la voz de los ciudadanos, porque ese es mi papel. Yo represento 22.000 ciudadanos de mi sector y ellos tienen que sentir que yo represento sus problemáticas a nivel de la ciudad y a nivel local también. Y también está pues el trabajo que es el trabajo más de terreno, porque el otro trabajo es más político, de los debates, de las decisiones, de las discusiones. Y también está el trabajo de terreno, que la gente te llame con problemáticas que pueden ser muy simples como pueden ser muy complicadas, que tengo un árbol en mi casa, que se está muriendo, que cómo lo pueden cortar, como problemáticas que tienen que ver con si las situaciones de los indigentes, de violencia, de problemáticas a nivel de falta de acceso a la cultura, las bibliotecas que son ujú, pequeñas y todo eso. Entonces, vienen expedientes que te traen los ciudadanos también y que tú tienes que ir al terreno y manejar con ellos. Y también está la planificación a nivel del corto, mediano y largo plazo, de decir, bueno, qué es lo que se va a hacer eh, a nivel pues de local. y todas estas funciones, ¿cuánto tú puedes influir para que exista estos cambios? A nivel, Digamos que ujú, a nivel de los cambios, la idea es, digamos, tener una oportunidad. Yo estoy en ese momento en un rol que va a ser complicado porque yo no hago ujú, parte de la administración central. Entonces, yo no ujú, hago parte del partido principal, que es el partido de la mayoría, que es el partido de Projet Montréal. Yo ujú, estoy en lo que llaman la oposición oficial, ¿cierto? ujú, Represento a mis ciudadanos, gané en mi distrito, pero pues el alcalde con el que estábamos no ganó a nivel de la ciudad. Entonces, digamos, es diferente, es un poquito más complicado. ujú, Em, pero para mí es un trabajo que es interesante y que es indispensable, porque para ujú, que una democracia funcione tiene que haber un equilibrio en los poderes que se ujú, ejercen. Entonces, ujú, si el trabajo de la mayoría es importante, el trabajo de la minoría o el trabajo de la oposición es aún más importante porque es ujú, la voz que tiene que traer un equilibrio, que tiene ujú, que presentar una alternativa al pensamiento que es el de la mayoría. ujú, Entonces, ujú, digamos, a nivel de ejercer un cambio va a ser un reto, pero por ujú, otro lado es importante porque la gente que me eligió porque yo tenía una plataforma con la cual se identificaban. Entonces es un trabajo que va a ser, digamos, difícil porque mi intención es colaborar con el otro partido, ujú, pero sin olvidar que la gente tenía
te exigía cosas de manera particular. A mí me gustaría, antes de terminar esta entrevista, que me pudieras decir cuáles son estas fortalezas, tres fortalezas que tú que tienes y que con estas tú has logrado llegar a hacer tus metas, lograr tus metas y seguir fija en tus objetivos. Eh, yo creo que para mí siempre ha sido muy importante tener una relación espiritual con Dios. Sí, yo creo que Ujú, mis creencias han jugado un papel muy importante en mi vida y para mí ha sido muy importante mantener un equilibrio entre mi trabajo y mi vida espiritual y los logros que yo quiero alcanzar y tener esa relación con Dios que ha sido para mí muy importante, la vida espiritual. Eso ha sido para mí importante. Y también una buena relación con mi familia, que a pesar de estar ujú, lejos, ha sido muy importante mantenerme en contacto con mi familia y guardar lo bonito que tenemos en Latinoamérica, pues en otros países del mundo también es esa calidad de la importancia que se le da a la familia y al respeto hacia la gente que tiene, que lo educó a uno. No olvidarse, pues, y yo diría que, bueno, mi relación con Dios, mi relación con mi familia, y también el tener un equilibrio entre soñar y ser práctico. Entonces, yo ujú, creo que para mí eso ha sido muy importante, establecer, querer soñar, querer, y por ejemplo, yo decidí o quise a los 19 años ser abogada y en esa época entrar a la Universidad de McGill, que parecía algo imposible, era un sueño para mí y ujú, luego el lado práctico que para mí ha sido muy importante porque pues que es mucho más norteamericano de decir cómo voy a lograrlo. Entonces, ¿cuál es el plan desde aquí hasta ya qué es lo que necesito hacer, cuáles son las etapas que necesito hacer para poder llegar hasta allí y cómo ujú, planificar eso. Y eso es algo que para mí, que me ha ayudado mucho, ujú, dividir mis sueños en planes reales que yo pueda, digamos, realizar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si para entrar a estudiar Derecho en McGill necesito saber inglés y francés, empiezo por ese proceso. Si para entrar a estudiar Derecho en McGill necesito a tener un currículo interesante, qué es lo que yo necesito hacer y planificar mi vida para no llegar a querer hacerlo y decir, ah, no pude porque me exigían un nivel de francés, un nivel de inglés y no lo tengo. Entonces, saber eso, qué es lo que yo ujú, con mis capacidades y bajo las circunstancias en las que estoy, en donde no tengo mucho dinero, en donde no tengo mucha solvencia económica, qué es ujú, lo que yo puedo hacer y cómo hago para empezar. Y no enfocarse en lo negativo, sino también en cómo lograr las cosas y el tiempo. Y si, por ejemplo, si una persona normalmente en Canadá que nació acá y que tiene la manera económica solventar sus necesidades, le toma 4 años terminar una carrera, puede que a una persona que no tenga la misma capacidad económica le tome 8 años, 9 años, ser realista, pero saber que se puede. Y eso hace que uno maneje sus expectativas de una manera más sana ujú, y no se hiera y que uno no se compare a los otros de manera irrealista, porque uno tiene, yo creo que lo importante es compararse consigo mismo. Entonces, y saber qué es lo que con lo que yo tengo, qué puedo lograr y cómo Dios me puede ayudar y cómo mi familia me puede respaldar en eso y ujú, seguir adelante. Y yo creo que es algo que yo quisiera que la gente que llega acá supiera, que ujú, establezcan un plan de vida y bueno, uno no puede planear todo, pero que poder organizarse para poder lograr las metas que quieren hacer. Si lo que quieren hacer es la equivalencia, empiecen por aprender, se empieza por el idioma, se empieza por averiguar, informarse, preguntar, y es algo que yo trato de hacer, yo hago voluntariado en ese sentido, tratar de los jóvenes que quieren estudiar derecho, que quieren entrar a medicina, qué es lo que tienes que hacer para llegar allí, en qué universidad tienes ujú. que estar, cuáles son las etapas que tienes que seguir y para que ese sueño se vuelva una realidad. Sí, porque de pronto tú lo decías, los sueños pueden también a veces nublarnos Ujú, y tal vez caer en esta terquedad, que ujú, no es lo mismo que ser perseverante, en, en- ujú, en la terquedad de que quieres ir por ahí y a veces no es por ujú, ahí, ¿no? ujú, Necesitas este plan y esta practicidad también ujú, de ser muy claro también, ¿no? De ujú. para dónde, tal vez ese sueño nada más transformarlo de otra manera, ¿no? Ujú. Sí, y tener la capacidad de adaptarse. Yo creo que es algo muy importante también. Por un lado, planificar, ser práctico y por otro lado, adaptarse. O sea, saber Ujú, que uno, hay veces en que toca cambiar. Por ejemplo, cuando llega cuando yo quise acceder, por ejemplo, a puestos del gobierno para poder
como abogada, quería, mi sueño era trabajar como abogada en el gobierno Ujú. y no era fácil porque pues es demasiado, mucha, mucha competencia, es difícil entrar. Entonces, entrar al sector privado, adaptarse y poder tener esa capacidad de decir, bueno, no fue lo que yo quería, pero pues empiezo por otro lado y vuelvo a empezar y vuelvo a encontrar diferentes alternativas, pero sigo avanzando, sigo avanzando. Ahorita que decías de los sueños y de llegar de hacer tu plan A, B, C para lograrlos, ¿qué sentiste cuando, hace que fue la semana pasada, cuando hiciste ya el juramento en Ujú, español, ujú. firmando el libro ya como concejala del distrito de Luis Riel, después pues, de meses de campaña, ¿no? Ujú. Yo creo que era, bueno, yo sentí, ¿qué sentí? Para mí ¿Qué yo estaba pensaste en con, ese momento? sí, me sentía, sentí que era como la culminación de muchos años de trabajo, sentí que era un privilegio y una responsabilidad muy grande y también sentí que sí se puede, sí, la frase que dice sí se puede en el sentido de que me hizo reflexionar y volver atrás a cuando yo llegué acá a la edad de 15 años, nosotros venimos de un barrio en Colombia que no, en Cali que no es, no era muy, no había muchas, no se subsistía muy fácilmente y Ujú, de mis papás estudiaron en universidades públicas, entonces la estadística, todas las estadísticas estaban en mi contra, en que yo pudiera llegar a lograr lo que se ha logrado hoy en día y el ujú, poder decir que puedo lograr, puedo probar lo contrario, ¿no? Que la idea era que una persona estadísticamente yo estuviera en otro lugar en el que estoy y que pudiera lograr eso. Mucho agradecimiento pues a Dios primero que todo, a mi familia por el apoyo que me han dado y también pues con mucha, el sentimiento del deber. Que cumplí con mi deber, pero que tengo mucha responsabilidad que viene en los próximos años. Y pues la alegría de poder representar a esa mujer latina que yo conozco tanto, pues que viene de diferentes formas, de diferentes maneras, porque pues todas somos muy diferentes y venimos de diferentes ujú, países y todo, pero en el fondo yo creo que hay algo que nos une y es esa calidez humana, ese deseo de progresar, esa mujer fuerte que no se deja vencer, que es luchadora, que a pesar de los obstáculos sigue adelante, de esa mujer y pensé en todas esas mujeres en Latinoamérica que se levantan todos los días a hacer país, a, a vender arepas, a vender sus churros y salen adelante y le ponen una cara bonita a la vida y ujú, sonríen y siguen para adelante. Y pensé en todo eso y esa ha sido mi inspiración, de decir yo he tenido esa oportunidad, pero al mismo tiempo pienso en todas esas mujeres que de manera más anónima hacen futuro y hacen avanzar ujú, sus familias y sus países y progresan. Y esa ha sido para mí una inspiración muy grande porque así fueron las mujeres con las que yo me crié, mujeres que salieron adelante a pesar de los obstáculos y nunca se dejaron vencer. Y, y pues no, bonito poder representar eso. Me puso muy, me emociona mucho ujú, que poder representar eso y que la gente me haya escrito para decirme, ay, qué rico que mis hijos hayan podido verte, qué rico que tú puedas representar esto en Colombia también. Para mí ha sido es una responsabilidad, pero también lo tomo con mucha alegría y con mucha emoción. ujú. am, y de decirle a la gente, sí se puede soñar y sí se pueden lograr los sueños. Pues te agradezco muchísimo y seguramente, pues claro que eres esa representación de que se pueden lograr los sueños, de esfuerzo y trabajo, perseverancia para hacerlos realidad, ¿no? Eh, es un orgullo que hoy también seas una mujer, una inmigrante que va a ir, sí, obviamente representando a tu distrito, pero también esa parte de representando a nosotras las latinas, yo hablando como mujer, ¿no? Y gracias, gracias por darme este espacio de tu tiempo, de tu agenda. Me siento muy honrada de que me hayas dado este tiempo y no sé si quieras agregar algo más No, para... pues yo te quería dar las gracias a ti también por haberme dado esa oportunidad. Me parece que este tipo de iniciativas son muy importantes para dar a conocer también el trabajo que se hace y cambiar las perspectivas o los estereotipos que hay sobre la mujer latina. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias por el espacio que me has dado. Y no, pues mi idea también es decirle a todas esas niñas o esas mujeres Ujú, que quieren lograr, que tienen sueños y anhelos de perseverar
lograr, de seguir adelante y que estamos en un país en donde hay oportunidades y que sí se pueden lograr las cosas dependiendo de las circunstancias, que así tome más tiempo y sea más difícil Ujú. para nosotros, no hay que dejar de intentarlo. No, pues muchas gracias y seguro, bueno, este mensaje estará llegando a todas estas mujeres latinas que nos escuchan, que nos ven, que son, que estarán atentas de lo que estarás haciendo. Si quieren saber más sobre Ensamble Montreal, a dónde pueden entrar a la página, Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces sí. pueden Sí, está entrar en a... la página de internet de Ensemble Montréal. Yo tengo una página en Facebook, Alba Estela Zúñiga Ramos pour L'Uriel, y también pues pueden comunicarse a través de mis redes sociales en Instagram también. Pues las redes sociales las tengo con mi nombre entero para que me puedan Sí, encontrar, el LinkedIn también. sí, sí, ahí la estoy, bueno, aquí estaré dejando Ujú. las páginas. Estás como Alba Zúñiga Ramos, Sí. si no me equivoco. Entonces, ahí, si tienen sugerencias y comentarios para que sea un aporte y un apoyo para Alba, entonces, y seguir juntas en este camino y seguirnos apoyando y unidas también para hacer más, cada vez más, y que en las próximas elecciones hayan mucho más mujeres de minorías visibles luchando por las causas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta entrevista, por escucharnos y vernos. No se olviden de suscribirse y seguirme por las diferentes plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. Aquí podrán encontrar los videos de las entrevistas que he hecho y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. A la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.